Romanos capítulo 6, versículo 7. Acordarse que estamos estudiando el libro de Romanos. No sé cuántos durante las vacaciones, cuántos lo han estado leyendo y meditando y estudiando, porque para mí es lo más importante para entender el Evangelio, entender lo que Cristo hizo en la cruz y entender lo que es a nivel del cristiano y del cristiano y la vida del cristiano, el porqué de la vida, el porqué del cristianismo y de la vida del cristiano, y el porqué a veces no vivimos en victoria como deberíamos vivir. ¿Por qué hay tantos creyentes que tienen problemas con la vida cristiana? Entonces vamos a ver, y es porque no entienden Romanos 6, el libro de Romanos, sobre todo los primeros 8 capítulos. Acordarse que estamos estudiando los primeros 8 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 8, y para repasar un poco hemos visto en otras lecciones previas de que hay dos conceptos muy claros y necesarios para entender la vida del creyente y lo que es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y una de ellas, como vimos últimamente, es el pecados. Romanos empieza hablando de pecados en plural. Cuando habla de pecados en plural, está hablando de los pecados que nosotros cometemos: adulterar, mentir, hablar mal de otros, los chismes, todo ese tipo de cosas, robar. Son pecados, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados, plural. Pero después está el problema de nuestra naturaleza, como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 7, que muchos lo leen y no lo entienden. Muchos creyentes leen el capítulo 7, tienen un problema con entenderlo, porque parece hay un puzzle ahí que Pablo empieza a debatir entre lo bien y lo malo, y lo que quiero hacer lo hago, no lo hago, lo que es malo lo hago, y lo que es bueno no lo hago, aunque quiero hacerlo y tal. Y llegan a la conclusión errónea. En vez de entender el por qué habla así Pablo y por qué dice esas cosas, llegan muchos creyentes a la conclusión errónea de usarlo como una excusa. El mismo Pablo no tenía victoria, el mismo Pablo lucha contra el pecado, el mismo Pablo era débil en este sentido, y no está enseñando eso en Pablo en la epístola, la carta a los Romanos en primer lugar. Está enseñando algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más poderoso. Nos está enseñando de que, aparte de los pecados que cometemos, o mejor dicho, los pecados que cometemos como el adulterio, fornicación y los que he mencionado antes, son el resultado de nuestra viejo hombre, nuestra naturaleza. Y en Romanos 7 en adelante, o 5, porque en el 6 también menciona un poco de esto, nos damos cuenta de que hay una naturaleza en nosotros que, aunque nuestros pecados han sido perdonados, seguimos muchas veces luchando contra el pecado singular. Y ese pecado singular es la naturaleza vieja, el viejo hombre que vive en nosotros. Y la forma de vencer a esa naturaleza la vamos a estudiar hoy, si Dios lo permite. Y espero que tengamos el tiempo para hacerlo. Y vimos la semana pasada, o la última lección que hicimos, que la forma en que Dios tiene para luchar contra esta vieja naturaleza es la cruz de Cristo. Los pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Nuestra vieja naturaleza es tratada a través de la cruz de Cristo. En Romanos 6, vamos a verlo rápidamente. Romanos 6, versículo 7, vemos el versículo que dice: porque el que murió ha sido justificado del pecado. El versículo 6, para ver un poco el contexto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Y aquí ya vamos viendo
No sé si os dais cuenta. Perdón. Vamos viendo la respuesta. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, o con Él, a fin de que el cuerpo pecaminoso es aquello, esa naturaleza en nosotros que produce los pecados, fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Este versículo 6 y 7 de Romanos es lo que yo considero el Evangelio o las buenas nuevas para el creyente. No para los que no conocen a Cristo todavía, sino para el creyente. Estas son las buenas nuevas del Evangelio para el creyente. Y como vimos en estudios pasados, esta crucifixión no es algo que nosotros podemos hacer por nuestra voluntad o por nuestro esfuerzo. Solamente lo único que podemos hacer nosotros es aceptar lo que Cristo Jesús, el Señor, hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y abrir nuestros ojos como creyentes a la obra terminada del Calvario, de la cruz de Cristo. Yo sé que muchas veces cuando no entendemos o antes de que nos prediquen el Evangelio, tratamos de acercarnos a Dios, tratamos de ser salvos, tratamos de arreglar nuestra vida, pero lo hacemos en nuestro esfuerzo, lo hacemos quizás leyendo la Biblia, si tenemos inclinación hacia ello, si tenemos alguna influencia cristiana, lo hacemos como el primer converso gentil en el libro de los Hechos, dando ofrendas a los pobres, dando dinero a los pobres y ofrendas a los pobres y apoyando a los pobres. Sin embargo, nos damos cuenta cuando nuestros ojos son abiertos de que la salvación ya ha sido provista por ti en la cruz del Calvario, y lo único que tenemos que hacer como personas es aceptar ese sacrificio y darle gracias a Dios, y la paz de Dios y el gozo de Dios inunda nuestro corazón en el momento que hacemos eso, que muchos creyentes identifican eso como su experiencia de haber nacido de nuevo. El gozo, la paz del Señor inunda mi ser. O sea que la forma en la cual Dios nos libera de este hombre pecaminoso, de esta, como dice Pablo aquí, de esta viejo hombre, es a través de la cruz. Hay muchos cristianos que lloran y se quejan por su debilidad, pensando de que van a ser mejores cristianos, pensando de que van a vencer las tentaciones, pensando de que van a triunfar, haciéndose más fuertes, y le piden a Dios en oración: Padre, hazme más fuerte, Señor, soy muy débil, Señor, fortaléceme, Señor, no quiero pecar contra ti, hazme más fuerte, dame más fuerza. La idea es, detrás de esa forma de pensar, es que porque el fracaso en vivir una vida santa, como sabemos que Dios pide de nosotros, al fracasar en vivir una vida santa es por causa de nuestra debilidad, por causa de nuestra impotencia, porque algo más se nos exige a nosotros, más horas de oración, más leer la Biblia, más ir a reuniones. No sé si alguien me está entendiendo o no. Creemos que se nos exige algo más que no estamos cumpliendo. La cosa es que si estamos preocupados como creyentes con el poder del pecado, y estoy usando la palabra en singular, si estamos preocupados por el poder del pecado en nuestras vidas y nuestra falta de poder vencer ese pecado, llegamos a la conclusión, muchos creyentes llegan a la conclusión de que la palabra de Dios no funciona, de que nunca han sido salvos, de que se han equivocado al creer en Cristo, de que realmente no han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, de que siguen siendo pecadores. O si no, como he dicho antes al principio, siguen pensando y orando
y diciéndole si tuviera más fuerza, si tuviera más poder, si ayunara más, si no tendría estos ataques de mal genio, no tendría estas tentaciones. Y le ruegan a Dios y le piden a Dios que Dios les dé más fuerza, más autocontrol, más dominio propio. Sin embargo, todas estas cosas están mal, no son bíblicas y no es el cristianismo al cual Dios nos ha llamado a vivir. La forma en la cual Dios nos quiere librar de este viejo hombre, de este pecado singular, no es haciéndonos fuertes y más fuertes, sino todo lo contrario, haciéndonos débil y cada vez más débiles. Y yo sé que para muchos esto parece una contradicción, esto parece una forma peculiar o rara de vivir la vida cristiana. Sin embargo, es lo que nos enseña la Biblia, lo que nos está enseñando Pablo aquí en Romanos. El tratar de Dios con nosotros no es haciéndonos más fuertes, no es hacer al hombre viejo más fuerte para que no peque, sino es coger al hombre fuerte, al hombre viejo, como dice aquí la palabra, no es hacer al hombre viejo más fuerte, sino coger al hombre viejo y crucificarlo, matarlo. En otras palabras, quitarlo de en medio. Como dice aquí la versión que uso yo, dice el cuerpo pecaminoso, a fin de que fuimos crucificados con él. El hombre viejo fue crucificado con Cristo, a fin de que el cuerpo pecaminoso, o el viejo hombre, ese concepto de pecado como una fuerza en nosotros, fuera, como dice aquí, fuera desactivado. Yo sé que otras versiones usan una palabra diferente, pero aquí estoy leyendo yo la palabra desactivado, para no servir más al pecado. Entonces, como cristianos no tenemos que esforzarnos ni pasar años y años y años sin efectividad, sin tener fruto, tratando de ser más fuertes, tratando de buscar lo que nos falta para poder vencer al pecado, sino todo lo contrario, reconocer de que Cristo Jesús lo ha hecho todo en la cruz del Calvario. Eso nos lleva a dos conceptos más, que son quizás de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, incluso los estudios que hemos hecho en el pasado sobre nuestra identidad en Cristo, sobre el vivir en Cristo y Cristo vivir en nosotros. Yo creo que si entiendes el concepto que estoy a punto de presentar, te va a cambiar tu forma de ser cristiano, tu forma de creer, e incluso te va a cambiar tu forma de verte en Cristo y de actuar en Cristo como Él quiere que hagamos. La primera cosa, y vamos a verlo en el versículo 9, usa la palabra, y el versículo 6 al principio de la palabra. Lo que hice yo hace un mes atrás es que cogí una Biblia y empecé a leer todo lo que es el nuevo pacto, todo lo que es de Romanos en adelante. Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, etc. Y con un marcador, con un lápiz rojo, marqué todos los versículos que empiezan o que usan la palabra sabiendo esto, reconociendo esto, sabiendo que Cristo, no sé si me entendéis o no, todos los versículos que empiezan con sabiendo. ¿Por qué? ¿Por qué los marqué? Porque para mí me di cuenta que es importante cuando la Biblia dice sabiendo esto, reconociendo esto, el conocimiento. Esta semana estaba leyendo en la palabra de Dios en Corintios, donde dice porque la revelación de Cristo, la vida de poder, la vida de victoria, la vida de triunfo, la vida de poder en Cristo Jesús nos viene a través de, no del pedirle, no del ayunar. Yo sé que muchos dirán, ¿cómo que no? El ayunar no. El ayunar precisamente lo que hace
es demostrarle al hombre viejo de que está bajo el control del Espíritu. No es para impresionar a Dios. Y estaba leyendo de que todas esas cosas, la revelación de Dios, el conocimiento, la revelación de Dios, el poder, la unción, la salvación, la victoria nos viene, y dice el apóstol Pablo, nos viene a través del conocimiento de Cristo. Todos esos versículos que hablan así de saber, sabiendo esto, conociendo esto, tomando en cuenta esto, los tengo marcados en esa Biblia, porque son importantes, nos lleva a una verdad. Y no está hablando de aquí de conocimiento intelectual. Yo creo que hay muchos maestros de la Biblia que a lo mejor saben más acerca de estos versículos, de estos primeros 8 capítulos que estamos estudiando de Romanos, y lo que yo estoy diciendo, incluso se lo saben de memoria y dónde encontrarlos. No está hablando de ese tipo de conocimiento, está hablando de pedirle a Dios, como dice Efesios 1:17, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos de nuestro corazón para que veamos claramente, porque hasta que no lo veas, lo que estamos estudiando, lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos, hasta que no lo veas en tu espíritu de tal forma que lo sepas, pase lo que pase en tu vida, venga lo que venga en tu vida, te enfrentes con la tentación que sea, aún las más grandes, hasta que no lo tengas claro en tu espíritu de lo que tenemos en Cristo y de lo que somos en Cristo y de lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, incluso la sanidad. Me atrevo a decir que incluso la sanidad. Hay muchos creyentes que tienen conocimiento intelectual sobre la sanidad. Por las llagas de Cristo fuimos sanados. Ayer hablaba un poco sobre esto con mi esposa, que no se trata de saber que Cristo sana, no se trata de saber que Cristo tiene poder para sanar, no se trata de saber que Él puede sanar incluso, no se trata de todo eso, se trata de saber de lo que dice aquí Romanos, y es lo que Pablo nos está enseñando. Juntamente con Cristo fui crucificado. Cuando estaban crucificando a Cristo, yo estaba en Él. Cuando lo tenían atado en ese poste y lo estaban flagelando y lo estaban golpeando, la Biblia dice que por sus llagas yo fui sanado. Y eso es conocimiento intelectual. Podemos decir muy bien, gloria a Dios, pero hasta que no lo veas de que tú estabas en Cristo siendo flagelado, y tú estabas en Cristo, y que cada vez que golpeaban a Cristo estaban golpeándote a ti, y que tú estabas en Él, y que Él estaba llevando tu enfermedad y tú estabas en Él, no vas a ver la realidad de lo que es la sanidad en tu vida. No sé si me estáis entendiendo o no. Es una identificación, y eso es el bautismo. Romanos más adelante, aquí en Romanos 6 habla del bautismo. Lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado a una vida nueva. El apóstol Pablo, y me estoy desviando un poco del tema, pero creo que es importante entender esto. El apóstol Pablo dice, lo tengo todo por basura, todo conocimiento intelectual, lo tengo por basura. Él conocía las Escrituras, y yo creo que mejor que ningún otro en la historia del mundo. Lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y cuando Él resucitó, yo resucité en Él. Que soy una nueva criatura, que todo termina con la cruz, de la cruz para adelante, soy más que vencedor, porque no es mi fuerza, no es mi poder, no es mis horas de oración, no son mis horas de estar en la palabra, aunque todo eso es importante, la oración es importante. Si no tienes una vida de oración, olvídate de la revelación, porque mucha oración produce mucha revelación. Me estoy explicando. Si no tienes oración, no tienes relación. La oración, relación, y no estoy hablando de la oración típica de Señor, bendíceme a mí, a los míos y a los misioneros en la India. Estoy hablando de hablar con Dios. Estoy hablando de estar consciente de su presencia desde que el momento que abres tus ojos por la mañana
hasta que te acuestas por la noche. Estás en Cristo y no puedes hacer nada si no estás en Él, y no puedes tener victoria si no estás en Él, y no puedes ser sanado, no puedes vencer la tentación si no te das cuenta de que estás en Él y que ya no vives tú, mas vive Cristo en ti, porque tú estás en Él, escondido en Cristo, en Dios. Y eso es la revelación que tenemos que pedirle a Dios. He citado antes Efesios 1:17 y lo podéis leer y apuntar si queréis. Efesios 1:17 nos dice, por ejemplo, una oración que hace Pablo por la iglesia. Dice: Señor, te pido que tú les des, Señor, que nos des a la iglesia, que tú les des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿qué? ¿Conocimiento de la Biblia o conocimiento de Él, de Cristo? Y ese es el conocimiento de Cristo al cual tenemos que llegar, no conocimiento intelectual. Yo sé que hay seminarios y hay escuelas bíblicas y cada día hay más y más se abren y más se inauguran en todo el mundo entero, y todo eso está bien. Yo mismo he sido profesor de seminario y de escuela bíblica en varias ocasiones durante mi ministerio. Todo eso está bien, todo eso está perfecto, pero si solamente estamos impartiendo conocimiento intelectual, estamos perdiendo de vista el propósito. Si después salimos de la escuela bíblica, salimos del seminario y seguimos viviendo una vida de fracaso, de incertidumbre, de no saber quién somos, de derrotas constantes, de tentaciones, ¿de qué nos sirve si no conocemos a Cristo? Y la revelación, ¿qué es la revelación? La revelación no viene porque alguien te lo haya dicho. La revelación no viene incluso porque lo hayas leído en la Biblia. La revelación no viene porque un pastor te haya predicado un sermón. La revelación no viene porque en Romanos 6 hayas leído lo que estamos estudiando hoy. Es algo mucho más que eso. La revelación es saber lo que sabes, porque Dios te lo ha revelado por su Espíritu a tu espíritu. Y es muy posible que esa revelación, y vamos a hablar un poco más sobre esto si nos da tiempo, es muy posible de que no sientas nada, es muy posible de que no entiendas nada, pero lo sabes, porque lo has visto. Y una vez que tú te has visto en Cristo, una vez que tú te has visto crucificado en Él, una vez que tú te has visto sepultado en Él, una vez que tú te has visto en ese palo atado con cadenas y siendo golpeado y tu cuerpo siendo destrozado por el pecado en Cristo, nada de lo que pasa alrededor tuyo, nada de lo que pasa en tu vida podrá sacudirte de la seguridad que tú tienes en Cristo Jesús. Entonces, todos estos versículos, conociendo, sabiendo, los tengo marcados. Es la primera palabra importante, y el orden es importante, porque vamos a estudiar dos palabras esta noche: conociendo o sabiendo esto, y la segunda palabra es consideraos. Entonces, el orden es correcto, por eso estoy enfatizando tanto esta primera: conociendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Romanos 6, estoy citando Romanos 6:6. Sabiendo esto, como dice la versión que tengo yo aquí delante, sabiendo esto, lo sabemos porque Dios nos lo ha revelado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y eso es la revelación. No viene de nosotros mismos, sino de la obra completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No sé si mencioné en la última lección, mencioné a un tal Hudson Taylor. Hudson Taylor en inglés, en español Hudson Taylor. Era de hace muchos años atrás, de los 1860 para adelante. Este hombre joven, era un hombre joven, fue misionero en la China. De hecho, fue el fundador de la misión a la China interior, al interior de la China. La mayoría de los misioneros en ese tiempo se quedaban en las costas, donde la vida donde estaban las ciudades, los centros comerciales,
la vida más fácil, etc. Este joven fundó la misión al interior de la China, metiéndose en los pueblos y en las aldeas donde nadie había ido ni iba a predicar el Evangelio. Este hombre se había criado, había nacido, se había criado en la iglesia, una iglesia tradicional, en iglesias tradicionales, no me acuerdo ahora exactamente cuál de ellas, que se movían mucho, como iglesia se movían mucho en las misiones en esos tiempos, en 1800. Y este hombre fue a predicar a Cristo, al Evangelio, a los chinos, al interior de los chinos. Sin embargo, llegó un momento en su vida, y os recomiendo que leáis la biografía de este hombre, Hudson Taylor. Está en libro, es formato libro y está en formato vídeo, si queréis buscarlo en YouTube y tal. A mí me impactó mucho cuando la vi, la he visto 3 veces y me habló mucho precisamente por esto que estamos estudiando hoy. Me di cuenta de muchas de estas cosas por medio del testimonio de este hombre. Se dio cuenta de que había algo en él, que faltaba algo. Se había criado en la iglesia, conocía la Biblia, tenía un llamado y una carga por las almas perdidas de la China. Se daba cuenta de que cada vez que quería consagrarse más a Dios, se caía. Cada vez que quería acercarse más a Dios, le fallaba. Cada vez que quería más de Cristo para compartir con más fuego, por así decirlo, más pasión, pasaba algo en su vida que lo hacía retraerse, caer, tropezar. Llegó un momento que estaba totalmente desanimado y empezó a buscar de Dios, hasta que un día, leyendo la Biblia, se encontró con Juan 15:4. No sé si sabéis lo que dice Juan 15:4, pero es el famoso pasaje donde habla donde Jesús dice: yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto lo levanta, y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto, lo levanta. Hay otras versiones más drásticas, no voy a ir por ese camino hoy esta noche. Lo levanta, y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto. Ya vosotros estáis, os dais cuenta del verbo, el tiempo verbal, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo, el pámpano, las ramas no pueden producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y vuelvo a repetir el versículo 5, y aquí está el secreto a la victoria: yo soy la vid. Ahora, ¿qué entendéis por yo soy la vid? ¿Habéis visto alguna vez una vid? ¿Habéis ido al campo y habéis visto una vid, una parra? La vid es diferente que los pámpanos, son 2 identidades diferentes. Una cosa es la vid y otra cosa es la rama. Una cosa es la vid y otra cosa son las hojas. Una cosa es la vid y otra cosa es el fruto. Una cosa es la vid y otra cosa son las flores. Estoy haciendo una pregunta. O la vid es la vid. Todo. O sea que cuando Cristo Jesús dice yo soy la vid, está diciendo yo soy las raíces, yo soy el tronco, yo soy los pámpanos, yo soy las ramas, yo soy las hojas, yo soy la flor, yo soy el fruto, yo soy la vid, y vosotros permanecéis en mí. Entonces no se trata de 2 identidades diferentes, la vid y el pámpano tratando de absorber vida y de hacer que la vida de Cristo de alguna forma fluya al pámpano, me transforme para que yo pueda llevar fruto, sino que yo soy parte de la vid. Cristo Jesús es la vid y Él es la rama, Él es la raíz y Él es el tronco, Él es el fruto y yo estoy en Él, y separado de Él no puedo llevar fruto. En otras palabras, soy parte de Él, soy parte de la vid. ¿Me está entendiendo alguien? Soy parte de la vid. Y lo que yo tengo que hacer entonces es creerlo y actuar de acuerdo a esa revelación, a esa realidad.
Y yo sé que esta es difícil de entender si Dios no nos da la revelación. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza ese evangelio drástico de terminación, de condenación, de juicio. Es por eso que esta versión la uso mucho más que otras, porque dice bien claro, el que no produce fruto, el todo pámpano que en mí no produce fruto lo levanta. Otras versiones dicen lo corta. Final, no produces fruto, venga a la calle. Aquí dice lo levanta, lo levanta. Y todo lo que produce fruto lo limpia, para que produzca más fruto. El limpiar a veces cuesta. El limpiar, el podar, que somos el término de agricultor, podar la vid. Yo he tenido vid en mi casa. Cuando vivíamos en Australia teníamos 4 o 5. Todos los años había que podarla, había que limpiarla, había que fijarse durante el año qué parte estaba dando fruto y qué parte no estaba dando fruto. La parte que no estaba dando fruto, limpiarla y levantarla en alto para que le dé el sol, para que le llegue el aire, le llegue la vida. Y las partes que llevaban fruto, cortarle las partes que ya se estaban secando, limpiarla, podarla, limpiar aquello que estorba para que lleve más fruto. En nuestra vida necesitamos el tratar de Dios siempre, aunque estemos llevando fruto, dejar que Él moldee nuestra vida y saque de nosotros aquellas cosas que son un estorbo para llevar vida, no una condenación. Muchas de las oraciones que hacemos como creyentes son inútiles. No sé si lo entendéis o no. Son innecesarias si supiéramos lo que somos en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando oramos, Señor, dame más poder, estás perdiendo el tiempo. Señor, dame más sabiduría, perdiendo el tiempo. Señor, que es un sinfín de oraciones que hacemos. Casi todas las oraciones que hacemos por nosotros mismos es perder el tiempo si supiéramos lo que tenemos en Cristo. ¿Por qué no puedo pedir yo, Señor, dame más de ti en mi vida? Porque la Biblia me dice bien claro que la plenitud de Dios habita en mí. ¿Por qué no puedo pedirle a Dios? Porque es inútil pedir a Dios, Señor, dame más poder. Porque la palabra de Dios nos dice bien claro que todo poder nos ha sido dado, toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos. ¿Por qué no puedo pedirle a Dios que me dé sabiduría, que me dé más, me cambie mi forma me dé más sabiduría para entender? Porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y un sinfín de otras cosas que pedimos a Dios por nosotros y suenan bien, pero es perder el tiempo. Lo que tenemos que hacer es ver qué significa estar en Cristo, qué significa ser parte de esa vid. Y como este hermano Hudson Taylor se dio cuenta, la vid es Cristo, la vid es Cristo. Entonces lo único que puedo hacer yo es permanecer en esa vid, no salirme de esa vid, dejar que Cristo lleve el fruto en mí, dejar que la vida de Cristo fluya en mí. No podemos, es como si esta botella se pusiese a orar, que es lo que hacemos como creyentes, y le dijera, Señor, quiero que me hagas una botella, quiero que me hagas una botella útil, creo que me transformes en botella útil y práctica para que la gente pueda ser bendecida a través de lo que contengo. Y Dios está diciendo, ¿cómo voy a hacerte una botella si ya lo eres? ¿Cómo voy a hacerte útil si ya lo eres? ¿Cómo voy a llenarte de algo que bendiga a los demás si ya estás llena de agua? ¿Me estáis entendiendo? Es reconocer quiénes somos. El Espíritu de Dios habita. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en nosotros. Todo lo necesario para vivir la vida y la piedad. La piedad quiere decir y ser como Dios, reflejar a Dios. La vida, la piedad nos ha sido dado por Cristo Jesús. Ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es creerlo y vivirlo. Señor, necesito morir a mí mismo.
para que tú te glorifiques en mí. Señor, crucifícame. Señor, mata al viejo hombre. Y el Señor va a decir, ¿por qué? ¿Qué más voy a matar? Si estás en Cristo, se supone que ya has muerto. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la cruz de Cristo trata con esto, con el hombre viejo, el hombre de pecado. Es como otro ejemplo para que entendáis esto. La cruz de Cristo, en la cruz de Cristo termina el viejo hombre, empieza el nuevo, la nueva creación en Cristo. Es como si, pongamos que el gobierno pone una ley el día de mañana y prohíbe el tabaco, por ejemplo. El tabaco de ahora en adelante es ilegal. Cualquier persona que pillemos fumando o comprando tabaco será multado, será encarcelado. ¿Por qué? Porque el tabaco mata a la gente. El tabaco es un prejuicio contra la salud. El tabaco es malo, el tabaco destruye vidas, el tabaco destruye la salud. El tabaco es ilegal. Los cigarrillos son ilegales. El que encontremos con cigarrillos en su coche, en su casa, en su persona, será multado y llevado a la cárcel. ¿Qué acaba de hacer el gobierno con esa ley? Acaba de tratar con el resultado, ¿sí o no? Con el pecado, los pecados. No sé si me entendéis o no. Acaba de tratar con los pecados. Pero mientras existan fábricas en Estados Unidos o en el país que sea que fabriquen cigarrillos, no le hemos dado solución al problema, porque la gente va a seguir consiguiéndolos. Quiero que apliquéis esa ilustración a nuestra vida. Cristo Jesús no solamente a través de su sangre nos limpia de todo pecado, sino que destruye y quema la fábrica que produce el pecado en nuestras vidas. Nuestras acciones son el producto de esa fábrica, no sé si me entendéis o no. La sangre nos limpia de todo pecado, hace que el pecado sea ilegal. La cruz destruye la fábrica que produce las acciones de pecado en nuestras vidas. Entonces en Romanos 6:6 el versículo empieza diciendo, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Para que como dice aquí, el pecado fuese desactivado, para que no sirvamos más al pecado. En Romanos 6:3 tenemos otro versículo similar donde dice, o ignoréis, es otro que tenemos que subrayar, o ignoréis. Las palabras tenemos que saber esto, no ignorarlo. O ignoréis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. O sea que la primera cosa es saber lo que Cristo Jesús hizo. La primera cosa es saber lo que Cristo Jesús hizo. La segunda cosa entonces es reconocer. Y como he dicho al principio, no podemos reconocer si no sabemos. ¿Os dais cuenta leyendo, no sé si os habéis dado cuenta, leyendo los Romanos, estamos estudiando Romanos, pero leyendo Romanos y leyendo las epístolas, os vais a dar cuenta, si no lo habéis hecho ya, que están todas en el tiempo verbal, pretérito, el pasado. Nuestro viejo hombre no dice será, fue crucificado con él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado. Porque el que murió ha sido pasado, justificado. En el versículo 9 tenéis otro sabiendo, que podáis subrayar. O sea que está todo en pasado. ¿Qué significa eso, que está todo en pasado? Significa que está hecho, que está terminado, está hecho una vez por todas. Todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario fue hecho una vez por todas y no puede ser deshecho. Nuestro viejo hombre fue crucificado una vez por todas. No puede ser descrucificado. En el versículo 11 tenemos el segundo paso.
para vivir la vida de victoria. Y esta es la que más confusión trae al cristianismo. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No sé si alguien está usando otra versión que diga una palabra diferente ahí. Esa palabra consideraos viene de una palabra de contabilidad que tiene que ver con las cuentas. Y el orden, como he dicho antes, el orden es sumamente importante. Primero hay que saber, sabiendo esto, que hemos sido crucificados en Cristo, consideraos muertos al pecado. Segundo paso. ¿Por qué? Porque toda consideración tiene que estar basada en un hecho, en el conocimiento de un hecho espiritual revelado a nuestras vidas. Porque si no, nuestra fe no tiene ningún fundamento. La fe no es dar golpes a lo desconocido, no es, como dicen muchos, tomar un paso a lo desconocido. La fe es tomar un paso a lo que sabemos, aunque no lo estemos viendo. Por ejemplo, hay muchos creyentes que les han enseñado este versículo. Tienen problemas con la pornografía, tienen problemas con el pecado, tienen problemas con robar, tienen problemas con el mentir. Van y hablan con el pastor. Pastor, tengo problemas con esto, yo me arrepiento, me siento mal, me arrepiento y me acerco a Dios, pero al poco tiempo vuelvo a caer. Me vuelvo a sentir mal, me arrepiento y vuelvo a caer. Y el consejo que muchos pastores le dan es este, Romanos 6:11, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Entonces lo que tú tienes que hacer, hermano, es considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. Entonces, ¿qué hacen esos cristianos? ¿Qué hacemos? Porque yo también he pasado por eso y me han dicho eso mismo. Cuando viene una tentación, empezamos de una forma furiosa y agresiva. Me considero muerto al pecado, Satanás, estoy muerto al pecado. Me considero muerto al pecado, me considero muerto al pecado, me considero muerto al pecado, y empezamos a gritar y a enfadarnos. Me considero muerto al pecado, y nos enfadamos porque la tentación sigue ahí, los pensamientos siguen ahí, y lo que produce este considerar sin estar basado en conocimiento es que nos lleva a perder nuestra compostura, nuestro autocontrol. Caemos en el pecado, caemos en la tentación y llegamos a la conclusión de que la Biblia no sirve, de que Romanos 6:11 no tiene poder, no funciona, de que no he nacido de nuevo de verdad, de que sigo siendo un pecador, de que no sé qué hacer, estoy desesperado porque no he cambiado, Dios no me ha cambiado, Dios no he nacido nuevo. No sé si estáis entendiendo lo que estoy diciendo, no sé si alguno se identifica con esto. Entonces, vuelvo a repetir de que el orden es importante. La fe que no está basada en conocimiento no es fe. Entonces, para poder considerarte muerto, primero tienes que saber que has muerto con Cristo Jesús, saber que fuiste crucificado con Él, saber y decirle: Señor, abre mis ojos para verme crucificado en Cristo Jesús. La palabra reconocer, como he dicho antes, viene de un término de contabilidad, de accounting, de los libros. No sé si alguien aquí sabe de contabilidad. Antiguamente se usaban libros, yo los he usado a veces en algunos trabajos que he tenido. Era un libro grande, tiene un nombre especial, ¿no? En español esos libros, creo, no me acuerdo ahora. Son libros que tienen columnas, entradas, salidas, débito, crédito, etc. Tiene que ver con el mundo de la contabilidad. Y a propósito, ¿por qué Pablo? O sea, es interesante por qué Pablo usa este término de contabilidad, matemáticas, números. ¿Por qué? Porque es lo único seguro, podríamos decir, en el mundo humano. Un pintor, por ejemplo, puede pintar una escena muy bonita, puede pintar un cuadro del mar Mediterráneo con la puesta del sol,
y tú lo miras y ser muy bonito y inspirador. Pero si tú comparas el cuadro del pintor con la realidad, te das cuenta de que no es perfecto. Aunque es muy bonito, muy inspirador, le falta algo, le falta vida a lo mejor. Puedes escuchar un testimonio de alguien o que alguien te cuente una historia. Yo, por ejemplo, fui a la... los niños, mi nieto, cuando me cuenta una historia, los niños pueden contarte una historia, decir, fui a la playa y mientras me estaba bañando vi un pez que se me acercó y ese pez era grande, era como una ballena, era como un tiburón, ese pez tal. O un adulto que te diga, yo fui testigo de ese accidente, vi como el coche rojo chocó contra el verde y lo destrozó todo y tal. Puede ser muy parecido a la verdad, pero no sé cuántos saben que en toda historia que contamos y en todo testimonio siempre está la tendencia de exagerar un poco, de añadirle cosas que no estaban ahí. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo, no? Y aunque lo hagamos con toda la sinceridad del mundo, aunque contemos la historia con toda la sinceridad del mundo, ese pez que mi nieto vio en la playa no era como una ballena, era una sardina que le rozó el pie, ¿me entendéis o no? Pero a la vista para él era como una ballena. Entonces ninguna de estas, o sea, todo el arte, la lectura, la historia, los mapas, toda la cartografía, todas estas ciencias y cosas que los humanos tenemos, tienen un margen de error, tienen campo para equivocarse. Lo único que no es así, o podríamos decir es más exacto, son las matemáticas. Los números no mienten. Un vaso más un vaso, ¿cuántos son? 2 vasos, aunque estés en la China, aunque estés en Sevilla, aunque estés en Madrid, aunque estés en el fin del mundo, un vaso más un vaso son 2 vasos. Una persona y otra persona son, una persona más otra persona son 2, en el idioma que sea, en el país que sea, en el lugar donde estés. Amén, no mienten los números. Y yo creo que es interesante que Pablo use ese ejemplo de la contabilidad de los números. ¿Por qué? Porque son exactos. Y es por eso que el saber es importante antes de reconocer. Antes de sacar cuentas. En inglés la palabra, en español usa la palabra consideraos. En inglés usa la palabra reckon, que viene de la raíz de sacar cuentas, de calcular, de llevar libros, contabilidad. No puedo escribir en mi libro. Antiguamente se usaban libros, hoy en día se usa a lo mejor software de contabilidad como los spreadsheets, las páginas de Excel en el ordenador, que te calculan todo. Tú solamente metes las cifras y te calculan todo. No puedes escribir en el libro, no puedes anotar una entrada sin primero saber que esa entrada es real y es verdadera. No sé si me habéis entendido. Yo, por ejemplo, en el libro de contabilidad no puedo poner que tengo, en las entradas no puedo poner que tengo 15 euros si solamente tengo 10. ¿Me entendéis o no? Vuelvo a repetir, es por eso que es importante el saber lo que tenemos en Cristo antes de considerar. Consideraos muertos. En otras palabras, yo escribo en mi libro de contabilidad, estoy muerto en Cristo y ya no vivo yo. Una vez que está escrito, entonces puedo calcular y considerarme muerto. ¿Por qué? Porque es una realidad, es una verdad. Y yo tengo 10 euros. Si yo tengo 10 euros, para que veáis cómo funciona, yo tengo 10 euros y 10 solamente. El hecho de que yo escriba en mi libro
de contabilidad. Tengo 15 euros. En otras palabras, considero que tengo 15. Porque considere mucho, porque escriba mucho. Tengo 15, tengo 15, tengo 15, tengo 15. Los 10 no se van a convertir en 15. Van a seguir siendo 10. ¿Me estoy explicando o no? Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. No es una forma de soñar. No es una forma de querer hacer realidad algo que no es. No significa que va a ser realidad en tu vida porque tú lo consideres. Va a ser realidad en tu vida porque está hecho por Cristo Jesús. Los 10 euros no se van a convertir en 15 porque yo lo escriba y lo considere que son 15 y lo escriba como 15 en mi libro de contabilidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber, y una vez que sabemos que Cristo ha muerto por mí, que yo fui crucificado con Él y que ya no vivo yo, entonces puedo sacar cuentas. Si ya no vivo yo, porque fui crucificado en Cristo, ¿qué significa? ¿Cuál es el resultado? Que soy una nueva creación. Si ya no vivo yo, y cuando el apóstol Pablo en Romanos 7, que es por eso que no entendemos, muchos creyentes no entienden Romanos 7, está hablando del yo. Cuando Pablo habla del yo, está hablando desde el viejo hombre. Si yo sé que fui crucificado en Cristo Jesús, juntamente con Él fui crucificado, significa que ya no sirvo, ya no soy esclavo del pecado. Si yo sé que fui crucificado juntamente con Cristo, fui sepultado con Él y que he resucitado a una vida nueva, entonces yo sé, puedo reconsiderar, puedo calcular, puedo estar seguro de que la contabilidad no falla, que si estoy muerto ya no soy pecador, que si estoy muerto, que fui crucificado con Él, ya no sirvo al pecado, si fui crucificado con Él, ya no soy esclavo del pecado, ¿me entendéis lo que estoy diciendo? Y es por eso que el apóstol Pablo dice aquí, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y no quiero que os olvidéis, no olvidarse nunca que la palabra clave para que esto funcione, para que esto sea realidad, es en Cristo. Estar crucificados en Cristo, sepultados en Cristo, resucitados en Cristo, sentados a la diestra de Dios el Padre en victoria en Cristo, triunfantes en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Todo lo que necesito para vivir la vida y ser piadoso lo he recibido en Cristo. Os daréis cuenta que en los primeros 4 capítulos de Romanos usa mucho la palabra fe. No vamos a leerlo porque se nos va el tiempo, pero usa mucho fe. Hemos sido justificados por fe. Hemos sido hechos la justicia de Dios por fe. Nuestros pecados han sido perdonados por fe. Tenemos paz con Dios por fe. Sin embargo, en los siguientes 4 capítulos, del 5 hasta el 8, no usa la palabra fe, usa la palabra consideraos. ¿Por qué? Porque, como acabo de explicar, la palabra fe, la palabra consideraos, viene a ser lo mismo. Aquí tenemos el ejemplo de Abraham. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, teniendo como 100 años y la muerte de la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, esta es la palabra considerado, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Y fijarse bien, vuelve a usar la palabra de contabilidad. Por esta razón le fue contada. El hecho de que él no se fijó o no permitió que lo que estaba viendo físicamente, su cuerpo ya mayor, su cuerpo ya desgastado, su cuerpo ya viejo, y que el tiempo pasaba y que ya iban pasando los 100 años y la promesa de Dios no se cumplía, no se fijó en lo que sus ojos veían, sino que puso su vista, sacó cuentas y dijo, si Dios lo ha prometido, entonces lo considero ya hecho,
considero, lo puedo escribir, lo puedo anotar en mi libro de contabilidad, hecho está o pagado está. Y es por eso que le fue contado como justicia. No se debilitó viendo las circunstancias, sino que se fortaleció en lo que ya estaba establecido por Dios. ¿Qué es la fe entonces? La fe es el aceptar. La fe es aceptar la realidad o los hechos de Dios. Siempre la fe, y esto es importante entenderlo, por favor, porque la fe siempre tiene su fundamento en el pasado, no en el futuro. Y lo digo con énfasis, y lo digo con cierta tristeza a veces, porque son un sinfín de creyentes que dicen, sí, pero yo tenía fe que Dios me podía sanar, y sin embargo se murió. Yo tenía fe de que Dios podía hacerlo, yo tenía fe de que Dios lo iba a hacer, yo tenía fe de que ¿qué estoy hablando cuando digo tenía fe para hacerlo, tenía fe para sanarme, tenía fe que Dios me iba? Estoy hablando del futuro, y según la Biblia todo lo que es el futuro es esperanza, no es fe. Todo lo que está relacionado con el futuro es esperanza, no es fe. La fe siempre está fundada en el pasado. La fe siempre está basada y fundamentada en algo que ya está contabilizado, en algo que ya está declarado por Dios, que ya está prometido por Dios, que ya está. Si queréis un ejemplo en la Biblia de esto, lo podéis ver en Marcos 11:24. La fe verdadera nunca va a decir, yo estoy esperando en Dios que Él me sanará. Pero es tiempo que los que están escuchándome, los que me ven por el YouTube y por el Internet, cojan la Biblia. Si no quieren creerme a mí, aceptar mi palabra, cojan la Biblia y estudienla como he hecho yo y como han hecho muchos otros. Y veréis que la fe está basada siempre en el pasado. Acabamos de leer el testimonio de Abraham. En Marcos 11:24 lo explica bien claro. Por esto os digo, está hablando Cristo Jesús aquí. Por esto os digo, todo cuanto oréis y pedís, creed que lo recibisteis. Y lo obtendréis. Dice eso la Biblia. La hermana Tracy. Que dice, más claro aún, dilo fuerte, que se salga en el video. Habéis recibido. Todo cuanto oréis y pedís, creed que lo habéis recibido. ¿Cuándo? ¿En el futuro? ¿O antes de orarlo? A lo mejor se han equivocado cuando han imprimido esta Biblia. Lo han traducido mal. Se han equivocado en el verbo. Un error de imprenta. Hermanos, tenemos que tomarnos en serio la palabra de Dios. La fe siempre está basada en el pasado. Miramos hacia atrás, por así decirlo, a lo que ya está establecido, no al futuro, buscando algo que todavía no es. Amén. Creed que lo habéis recibido. Creer que vas a recibir algo, no es fe. La fe cree que lo ha recibido y que ya lo tiene. Aquellos creyentes, y yo sé que todos hemos dicho esto alguna vez, Dios puede, Dios debe, Dios quiere incluso, no necesariamente tienen fe. Porque la fe no dice Dios puede, Dios quiere, Dios debe hacerlo. La fe siempre dice Dios ya lo ha hecho. Por sus llagas yo fui sanado.
Entonces, ¿cuándo tengo que tener yo fe de que he sido crucificado con Cristo? ¿Cuándo? Cuando yo diga, yo sé que Dios puede crucificarme, cuando yo sea perfecto y sea santo, como Dios es santo. O puedo decir, o la fe es la que dice, gloria a Dios, porque en Cristo yo fui. Y tenemos que aprender, como he dicho antes, a vernos en Cristo. En Romanos 3 tenemos que ver a Cristo Jesús llevando nuestros pecados plural, muriendo como nuestro sustituto y borrando nuestra iniquidad, borrando nuestros pecados con su sangre. En Romanos 6 tenemos que vernos con los ojos de la fe del Espíritu, incluidos en su muerte, incluidos en la salvación. Y es por eso que he dicho que la palabra considerados y fe vienen a ser la misma cosa en Romanos. El énfasis es el mismo, consideraos, considérate, saca cuentas y verás que si el libro dice que tienes 10 euros en el bolsillo, es porque tienes 10 euros en el bolsillo. Ahora quiero tocar un punto final e importante, porque muchos estarán preguntando, ¿qué pasa con el pecado entonces? ¿Y qué pasa con la tentación? ¿Y qué pasa con por qué entonces como creyentes seguimos siendo tentados y a veces incluso caemos? Ese es el desafío, es lo que yo llamo el desafío de la fe. Acordarse que la obra y el ministerio de Satanás siempre ha sido y siempre será el hacernos dudar de los hechos ya establecidos por Dios pasado. Podéis verlo desde el Génesis 3 en adelante. Es verdad que Dios ha dicho que el día que coméis de este fruto moriréis. Es verdad que Dios ha dicho a Jesús, si es verdad que eres hijo de Dios, tírate de esta torre, los ángeles te rescatarán. Si es verdad que eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Cuándo le dijo eso? ¿Cuándo lo trató de hacer dudar sobre el hecho divino? Cuando digo hecho, algo que ya está establecido. Cuando se oyó la voz del cielo, del Padre, decir, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, realidad, hecho espiritual. Nada puede cambiar eso. Este es mi hijo amado en quien estoy complacido. Satanás viene a poner dudas. Es verdad, si es verdad que eres hijo de Dios. Y lo mismo pasa con la vida del creyente. Satanás viene a tentarte, y es cuando viene a tentarnos que tenemos que estar firmes, sabiendo lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, y responder con la palabra de Dios. No responder con lo que ven nuestros ojos, no responder con lo que siente nuestro cuerpo, no responder con lo que los demás digan. Si yo tengo 10 euros, volviendo al libro de cuentas, si yo tengo 10 euros en mi libro, ese libro dice que tengo 10 euros en mi bolsillo. Con esos 10 euros puedo comprar pocas cosas, pero a lo mejor un menú en el McDonald's. Si viene un hermano con toda la buena intención del mundo y me dice, hermano, yo no creo que puedas comprarte ese menú del McDonald's, el menú grande, el nuevo. Hermano, te ves muy mal, tu aspecto es horrible. Hermano, estás pálido, te veo. Yo puedo hacer caso de eso, decir, pues mírame en el espejo, sí, verdad, mira las ojeras que tengo. Estoy pálido, estoy débil, estoy flojo, O puedo ir a mi libro de cuentas y decir, aquí está escrito que tengo 10 euros en mi cuenta. Aquí está escrito que por las llagas de Cristo fui sanado. Aquí está escrito que Él llevó mis enfermedades y mis dolencias sobre su... ¿Alguien me está entendiendo? Eso es el libro, eso es la contabilidad. Aquí está escrito que ya no soy esclavo del pecado como naturaleza, sino que soy esclavo de Dios. En otras palabras, el ser libre, liberado del pecado, es más bíblico que el decir tengo victoria sobre el pecado.
¿Por qué? Porque decir tengo victoria sobre el pecado y da a entender que hemos luchado y hemos, como hacían antiguamente, hemos hecho penitencia y he subido las escaleras de la Basílica de San Pedro, de rodillas, etcétera, etcétera. Libres del pecado, quiere decir que ya no soy esclavo. El señorío, el que había sobre mí, el Señor que antes gobernaba y mandaba mi vida, ya no existe, como hemos visto antes, está desactivado. Y ahora sirvo a Dios. Y eso es lo que tenemos que considerar, saber y considerar. ¿Sigue estando presente ese poder en tu cuerpo? Sí. Sigue estando presente, sigue siendo muy real. Pero sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Sabemos porque la Biblia lo dice. Sabemos no porque alguien lo haya predicado, no porque estemos acostumbrados a repetir versículos y frases huecas sin a veces saber lo que significan de la Biblia, porque nos hemos criado en el cristianismo. No por repetir versículos de memoria, porque lo sé porque me he visto crucificado en Cristo y el viejo hombre ya no está, ya no es Señor de mi vida, ha sido desactivado. Es por eso, una vez que entiendas esto, vas a entender 1 Juan 3:9. Muchos creyentes tienen problemas con entender 1 Juan 2:9. 1 Juan 3:9, parafraseando, dice, porque todos los que han nacido de Dios ya no pecan. Muchos creyentes se ponen a la defensiva. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que ya no pecan? Sí, todo el mundo peca, no somos perfectos hasta que no venga Cristo, hasta que no seamos glorificados, vamos a seguir pecando. Ya no peca, no porque no pueda pecar, sino lo que está diciendo aquí no es que no podamos pecar, puedes pecar si quieres. Lo que está diciendo aquí es que la naturaleza pecaminosa ya no es parte de nosotros, de nuestra identidad, de nuestra naturaleza, de nuestra vida, porque hemos nacido de Dios y somos una nueva criatura. Entonces, cuando venga la tentación, yo puedo o hundirme y pecar, o mantenerme firme y reconocer que está escrito en la palabra de Dios, que está escrito y anotado en el libro de cuentas, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. No sé si habéis entendido la diferencia. Todo lo que está en Cristo no puede pecar. Todo lo que está en Adán puede pecar y seguirá pecando. Terminamos con un versículo en 2 Corintios 4:18. No poniendo nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, todo lo que estás viendo, todo lo que ves es temporal. Tu cuerpo es temporal, tus problemas son temporales, temporal. Tu necesidad quizás es temporal. Sin embargo, las cosas que no se ven, lo que está establecido en Dios, son eternas. Todo lo que contradiga la verdad de la palabra de Dios, tenemos que considerarlo como una mentira del diablo. Aunque lo predique un evangelista, aunque lo predique un pastor, aunque suene muy piadoso y muy espiritual y muy bonito. No porque sea malo en sí, sino porque Dios ha declarado una verdad superior, una verdad más real que la que nos están enseñando. No sé si alguien me ha entendido. Y eso es lo que estamos tratando, lo que estoy tratando de que veamos aquí en Romanos. Entonces, según 2 Corintios, aunque lo sienta o no lo sienta, aunque me sienta muerto en Cristo o no me sienta muerto en Cristo, la Biblia dice que estoy muerto juntamente con Cristo. ¿Cómo puedo estar seguro? Porque Cristo ha muerto. Y como dice 2 Corintios 5,
porque uno ha muerto por todos, por lo tanto todos los que están en Cristo han muerto. Y aunque mi experiencia lo pruebe o lo despruebe, el hecho sigue siendo el mismo y no se puede cambiar. Cristo murió por todos y yo fui crucificado juntamente con Él. Y si permitimos que Satanás nos haga dudar de la palabra de Dios, entonces ha logrado su objetivo y nos tiene bajo su poder y nos destruye a través del pecado, de la injusticia.